Hola amigos, bienvenidos al Grupo Insomnia. Hoy tengo el placer en presentaros una nueva sección que va a estar enfocada única y exclusivamente al fenómeno de la psicofonía. Van a ser una serie de vídeos independientes y en cada uno de estos vídeos os voy a hablar acerca de un gran investigador del fenómeno de la psicofonía. Hoy vengo a presentaros a nada más y a nada menos que al profesor e investigador, pionero en España en el campo de la psicofonía, Sinesio Darnell. Sinesio Darnell fue un microbiólogo, químico, científico y profesor en la Universidad de Barcelona, pionero en el campo de las psicofonías, junto al ya conocido profesor Germán de Argumosa. Si bien Germán de Argumosa investigó el fenómeno de la psicofonía desde un punto de vista más espiritual, esotérico diríamos, Sinesio enfocó sus estudios y sus investigaciones desde un punto de vista más científico, que lo era, empleando todo tipo de aparatos y tecnologías para intentar desentrañar el gran misterio de la psicofonía. El interés del profesor Darnell por las psicofonías se remonta a la década de los 70, cuando él, siendo profesor de la Universidad de Barcelona, empezó a leer una serie de artículos extranjeros, por supuesto, relacionados con voces del más allá, que podían ser captadas a través de un magnetofón o de una grabadora. Sinesio, ante ese espíritu curioso, ese afán de investigación, empezó a leer y a documentarse acerca del fenómeno de la psicofonía. El profesor Darnell no tardó en darse cuenta, según iba avanzando sus estudios en el campo de la psicofonía, que todas las teorías científicas al respecto sobre sus posibles causas se derrumbaban, que no eran suficientes para explicar la causa y el fenómeno en sí. Es por ello que todos los esquemas mentales que tenía Sinesio acerca del fenómeno se derrumbaron y empezó a investigar con una mente, digamos, más abierta. Hoy, espectadores del Grupo Insomnia, vais a tener el placer de poder escuchar algunas de las psicofonías más importantes captadas por Sinesio Darnell. Psicofonías que tienen en común, y esto caracterizaba muy bien a su investigador, la claridad con la que fueron captadas estas psicofonías. Si bien es cierto, la mayoría sabréis que casi todas las psicofonías son difíciles de entender, ¿no? Dando lugar a la libre interpretación. Las psicofonías de Sinesio Darnell son tan claras que no hay lugar a otra interpretación del mensaje que no sea lo que se está escuchando. La primera psicofonía captada por Sinesio Darnell se remonta al año 1972. La historia resulta cuanto menos curiosa, principalmente por el lugar donde fue captada. Todo ocurrió una noche cuando el profesor Darnell, acompañado de algunos de sus alumnos en la universidad, acudieron, bien entrada la noche, al cementerio de Sant Feliu, muy próximo a la ciudad de Barcelona. Allí, en la más absoluta oscuridad y en pleno Camposanto, decidieron poner la grabadora en marcha, con el fin de obtener alguna psicofonía. ¿Por qué eligieron este cementerio y no otros?, preguntaréis. Al parecer, en el cementerio de Sant Feliu
durante la época franquista, más concretamente en la Guerra Civil, numerosas personas fueron fusiladas y acribilladas en el mismo cementerio. Es por eso que el profesor Darnell, de acuerdo a los escritos, información y artículos extranjeros que había leído sobre dónde se habían obtenido algunas de las psicofonías, decidió grabar en Camposanto. Pusieron la grabadora en marcha y no realizaron pregunta alguna, simplemente se limitaron a escuchar. Tras un periodo de tiempo, pararon la grabadora y la reproducieron. Una voz urgió de la grabadora diciendo lo siguiente: ¿y yo qué hago aquí? El mensaje está claro, como bien os había dicho antes. No hay lugar a otra interpretación. ¿Y yo qué hago aquí? En ese momento, tanto el profesor Darnell como los estudiantes se quedaron estupefactos. Al parecer, la voz, para muchos, se trata de un niño. Otros, sin embargo, escuchan la voz de una mujer. En cualquiera de los casos, es una voz metálica, propia de las psicofonías. La voz de alguien que se encuentra perdido, que no sabe a dónde ir, ni dónde se encuentra exactamente. Y es que el profesor Darnell creía en un lugar llamado interfase, un lugar que se encuentra entre nuestro mundo y el más allá, un lugar donde las entidades que no han logrado pasar al otro lado se quedan ahí, en esa especie de limbo, sin saber muy bien dónde se encuentran, qué hacen allí o a dónde deben ir. Es por ello que Sinesio creía que psicofonías como esta que acabamos de escuchar proceden de entidades atrapadas entre ambos mundos. La obtención de dicha psicofonía no hizo más que motivar al profesor Darnell a seguir investigando en el campo de la psicofonía, pues había podido comprobar de primera mano que el fenómeno existía, que era real. Los compañeros científicos de Darnell no se tomaron demasiado bien que el profesor hubiera optado por adentrarse en un mundo tan misterioso, extraño e incomprendido, controvertido, como el mundo de las psicofonías. Es por ello que fue duramente criticado, ya que al tratarse de un hombre de ciencia, no debía de haberse involucrado, a su modo de ver, en dichos asuntos. A pesar de eso, el profesor Sinesio Darnell continuó investigando, esta vez en su casa, también en campo abierto, con todo tipo de metodología, aparatos, sonido en blanco, magnetófonos, grabadoras, para seguir investigando el fenómeno. El profesor Darnell solía decir que no era necesario acudir a un lugar abandonado, una iglesia, un convento, un templo, para poder obtener una psicofonía. Según él, desde su propia casa se podían obtener, y obtuvo, muchas de sus psicofonías, igualmente válidas e impactantes que las obtenidas en algún lugar de los anteriormente citados. De hecho, un buen día se encontraba el profesor Darnell realizando experimentos en su casa, cuando de repente, teniendo el magnetofón encendido, realizó la siguiente pregunta: ¿de dónde provienen las voces? La respuesta no tardó en hacerse presente, y de la grabadora surgió una voz que dijo lo siguiente:
vez más hemos podido escuchar una clara psicofonía que no deja lugar a dudas. La palabra adimensional es adimensional. Totalmente una respuesta a lo que Sinesio acababa de preguntar, pues la voz con adimensional se refiere a ambas dimensiones que conviven dentro de una misma realidad y que una dimensión puede interactuar con la otra y viceversa. Es decir, lo que se haga en una dimensión tendrá repercusión en la otra, como es el caso de las psicofonías. Nosotros podemos interactuar con esa dimensión y ellos pueden interactuar con la nuestra. Otra de las psicofonías más impactantes obtenidas por Sinesio fue también en su casa. Esta vez de carácter premonitorio. Se encontraba Sinesio en el despacho, como siempre, investigando con el magnetofón puesto, cuando de repente se captó la siguiente psicofonía. Hospital, muerta tu mejor amiga. Sin duda impactante y una vez más clara psicofonía. El profesor Darnell pudo comprobar ese mismo día que efectivamente una amiga suya de la infancia, la que fue su mejor amiga en aquel entonces, acababa de fallecer en el hospital. Esta vez la psicofonía fue de carácter premonitorio, lo que hizo todavía desconcertar más a Sinesio sobre su origen y la finalidad de la misma. Es importante decir que el profesor Darnell continuó investigando y adaptándose continuamente a los tiempos y a las tecnologías para seguir investigando el fenómeno. En su última etapa empezó a investigar también el fenómeno de las psicoimágenes, pero esto lo dejaremos para otra sección próxima. Prueba de la honestidad del profesor Sinesio Darnell es justificada con su decisión de retirarse de la escena pública para siempre. Llegó un momento que el profesor Darnell dejó de dar entrevistas, acudir a conferencias, charlas, ponencias, porque según él eran tales las mentiras, exageraciones acerca de las psicofonías y del misterio en general, que el profesor optó por dejar de acudir y desaparecer de la escena pública para seguir investigando desde la tranquilidad de su casa. El profesor Darnell nunca buscó la fama, ni intentó lucrarse o ganar dinero con el fenómeno. Su única motivación era investigar y descubrir el porqué de dicho fenómeno. Finalmente, el profesor Darnell falleció el 18 de julio del 2011, dejando tras de sí todo un legado de investigación del fenómeno de la psicofonía y de la psicoimagen. Me despido de vosotros y espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo más acerca de las psicofonías y sobre todo que hayáis podido disfrutar y conocer a esta figura tan interesante y tan importante para el mundo del misterio y sobre todo de la psicofonía, como fue el gran profesor Sinesio Darnell. Muchas gracias y hasta pronto.